de noviembre asesinaron en Uruapan, Michoacán, al alcalde Carlos Manzo. El 1 de noviembre. El 2 de noviembre, el 1 de noviembre lo mataron, el 2 de noviembre se dieron las primeras manifestaciones ahí en Uruapan, en el Palacio de Gobierno, en Morelia, en donde pues uno de los jóvenes, Raúl Mesa, fue detenido, estaba siendo acusado de delitos graves, de sabotaje y otros delitos por parte del gobierno. Esto fue parte de lo que pasó ese 2 de noviembre. Secretario, ¿cuál es la situación? Bueno, ahí estamos viendo a Raúl pateado, ya estaba sometido en el piso, ahí en el Palacio de Gobierno de Morelia, sometido en el piso por los policías que luego se lo llevaron, lo tuvieron detenido y lo acusaban de sabotaje. Hablamos aquí varias veces con su abogado, que nos decía que estaban pues presentando una demanda de amparo para proteger al joven de la vinculación a proceso. Este joven, si no mal recuerdo, tiene 27 años. Raúl, ¿cómo estás? Raúl Mesa, buenos días. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenos días. Me da gusto escucharte. ¿27 años? 27 años. Bueno, Sí. pues estás muy jovencito. Mire, para la gente que ha escuchado de Raúl Mesa, que hemos hablado aquí con su abogado, pues aquí quienes nos siguen en plataformas, aquí lo tienen. Él es Raúl Mesa, 27 años de edad, liberado finalmente el 27 de diciembre del año pasado. Estuviste en el penal de Mil Cumbres, Raúl. Así es. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo está tu proceso? ¿Eres ya libre o estás siguiendo el proceso en libertad? ¿Cuál es tu situación jurídica? Por el momento estoy siguiendo, perdón, mi situación jurídica en libertad. En libertad. Te estaban a ti acusando de Sí. sabotaje. ¿Qué otros delitos permanecen, Raúl? Todavía permanece el delito de sabotaje y daño. Sabotaje Y daños y daños. a las cosas. Y daños a las cosas. Raúl Sí. Mesa, cuéntame, Raúl, ¿a qué te dedicas tú? Es decir, te conocimos desafortunadamente en esta situación del 2 de noviembre, después del asesinato de Carlos Manzo, pues te patearon en el piso, los policías, etcétera, y luego supimos de tu caso porque te habían llevado a prisión. ¿A qué te dedicas, Raúl? Yo me dedico a las telecomunicaciones. O sea, ¿ya trabajas o eres todavía estudiante? No, yo trabajo. ¿Y telecomunicaciones significa? Toda la cuestión de infraestructura, activación de antenas, eso. Así como telefonía móvil o internet y estas cosas. Sí, ¿Sí? sí, construcción de red para empresas. Todo eso. Oye, Raúl, a ver, me ayuda nada más, es que escucho como un retorno del audio con Raúl para ver que nos cuente Raúl qué lo llevó a manifestarse el 2 de noviembre. O sea, es obvio para muchos de nosotros, pues la indignación, la falta de certidumbre, la negligencia, la corrupción, hay muchos factores, la impunidad, pero ¿qué le llevó específicamente a Raúl a ir al Palacio de Morelia a manifestarse y que la autoridad le acusara de un delito tan grave como sabotaje? ¿Y qué pasó desde que lo detuvieron hasta que tuvimos noticias suyas? Raúl, ¿qué te llevó el 2 de noviembre al Palacio de Gobierno a manifestarte en Morelia? Pues la verdad ya es un hartazgo tanto de la sociedad como de varios de nosotros por toda la injusticia que se está viviendo ya en el país, no solo a nivel estatal, también a nivel nacional. ¿Y tú fuiste solo? ¿Fuiste con un grupo de amigos? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo sucedió? No, yo fui solo a partir de la convocatoria que hicieron en Facebook. Yo decidí ir por mi propia cuenta. Uh-huh. ¿Habías participado antes en alguna manifestación? No, era la primera. Era la primera vez que participabas y que dijiste, bueno, pues ya basta, es suficiente, tú tienes 27 años de edad, te ha tocado vivir como un adolescente y como un joven, pues los momentos más difíciles de violencia del México moderno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tú has vivido, pues durante toda tu vida, la violencia, por ejemplo, en Michoacán. Sí, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, vas a Palacio de Morelia, ¿qué haces? ¿Cómo te manifiestas? Pues empezó la marcha pacífica, llegamos al Palacio, entonces, pues solo porque empezamos a decir que ya no queríamos al gobierno actual. O sea, empezaron a gritar fuera Bedoya y cosas por Fuera el estilo. Bedoya, Ajá. sí, sí, ¿Y claro. qué pasó después? Cuando ingresa el grupo de antimotines y empieza a golpear a varios de los que estábamos adentro en Palacio.
Tú, bueno, ya supongo que ya viste los videos donde estás tirado en el Sí. piso y que te están pateando. ¿A ti cómo te someten? O sea, ¿qué estabas haciendo? Primero te tratan de disuadir y de decir, oiga, señor, retírese, joven, o van al golpe directo. ¿Cómo fue? De hecho, fueron al golpe directo, porque yo estaba en medio de Palacio, estaba parado, no tenía ningún objeto ni nada. Entonces ingresan los elementos y me dicen, tírate al suelo, las manos sobre la cabeza y apuntando con un trozo de madera. Y empiezan a aventar bombas de gas. Y es cuando empiezan las agresiones. Entonces ahí te someten, ahí te vemos, tú eres el del pelo largo. Sí, Bueno, pero estuviste en Mil Cumbres y ahí pues nada, ¿verdad? sí, no, ya nada. Bueno, tenía así el pelo un poquito más abajo de los hombros, su cabello. Bueno, ahora lo vemos con el pelito corto porque estuviste, ¿qué, 2 meses en prisión? Sí, casi 2 meses. Bueno, antes de llegar a ese punto de prisión, te someten ahí, como vemos los policías, a patadas, gases, etcétera. ¿Te llevan a dónde a partir de ahí? Me llevan al hangar. Bueno, nos tuvieron detenidos ahí como alrededor de 1 hora aproximadamente, ahí dentro de Palacio. Ahí dentro de Palacio. ¿Qué pasó dentro de Palacio? Nos estuvieron haciendo preguntas sobre familiares, nos tomaron fotografías, domicilios, ¿Cuán- inclusive algunas amenazas por parte de algunos funcionarios. De algunos funcionarios. Se menciona Sí, que entre ellos estaba el escolta, el jefe de escoltas del secretario. así es. ¿Del secretario de seguridad o Del secretario de seguridad y el jefe de seguridad del gobernador. jefe de seguridad del gobernador y el jefe de Sí, seguridad del secretario de seguridad? Ahora, sí. ¿amenazas de qué tipo? ¿Qué les dijeron ahí dentro a ti y cuántos muchachos, jóvenes, hombres, mujeres estaban contigo? Pues éramos alrededor de 8 personas más, aparte de mí. Ujú. Nos empezaron a hacer amenazas como de que nos iban a desaparecer y que lo que nos llegara a pasar a nosotros les pasaría a nuestros familiares. ¿Y a cambio de qué? O sea, ¿qué querían que ustedes dijeran para que dejaran de amenazarlos? Pues en sí no, nada más nos preguntaban que quién nos habían mandado, que cuánto nos habían pagado Ujú. y fue todo lo que nos preguntaron y fue después de ello cuando empezaron las amenazas ¿Y, y y nos quién, tomaron fotografías y todo eso. y quién te mandó, Raúl? A mí no me mandó nadie más que mi voluntad de querer un México mejor, un México donde pues la gente ya pueda salir sin miedo, donde una mujer pueda salir sin miedo Ujú. o con este miedo de no poder regresar. No te vayas, Raúl. Déjame regresar después del corte contigo. Sí, Es claro. Raúl Mesa. Gracias a Raúl Mesa. Él es el jovencito de 27 años que fue detenido el 2 de noviembre, pues por manifestarse después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Ya nos contó Raúl que él decidió ir solo por el hartazgo que tenemos todos los ciudadanos respecto a la inseguridad, que participó en la marcha, llegó al Palacio de Gobierno en Morelia, lo sometieron los policías, se los llevaron a un cuarto, digamos, a un lugar donde les empezaron a hacer preguntas, policías, entre ellos el jefe de escoltas del secretario de Seguridad de Michoacán, y les empezaron a amenazar. Que si no decían quién los habían mandado, los iban a desaparecer, que si no decían cuánto les habían pagado, pues también amenazaban a su familia, etcétera. Nos quedamos ahí, Raúl. Entonces, siguen las amenazas verbales, ustedes pues no dicen nada o tú no dices nada porque no tenías nada que decir. ¿Y qué pasó después? Después de ahí nos trasladan a lo que fue la fiscalía, específicamente al hangar de la fiscalía, ni siquiera fue a los separos, Ajá, ¿y qué pasó ahí? donde nos toman una fotografía oficial con Guardia Nacional y todo eso, y ahí nos tuvieron alrededor de otros 20, 30 minutos esperando Ujú. a que nos hicieran como una certificación médica y todo eso, pero ya después de ahí hasta las 10 de la noche fue que pudimos ingresar ya a fiscalía. ¿Tú vives en Ya- Michoacán? Sí, en Michoacán. ¿Y te dieron oportunidad de hablar con algún abogado o con algún familiar tuyo durante esas horas? No, ninguna oportunidad hasta el siguiente día que se tramitó el amparo para poder ser localizados. O sea, tu familia estabas desaparecido durante Sí, horas. Uy. sí, claro. Ahora, hay 2 videos más, Raúl. Uno donde se ve que un policía, pues como que te encajona, te quita tu celular. ¿Qué Sí. pasó en ese video? ¿Qué estaba sucediendo ahí?
Nos pidieron los celulares para eliminar fotos, videos o alguna evidencia que llegáramos a tener y nos formatearon los celulares. Nos pidieron contraseña de los celulares también. Mire, déjame hacer un paréntesis. Eso está pasando en Venezuela, fíjese. Nada más como un comentario al margen. Eso pasa en Venezuela. Ayer le contaba que los compañeros periodistas que habían ido a la toma de protesta de Delcy Rodríguez, muchos de ellos habían sido detenidos, los compañeros periodistas, y los liberaron cuando ya la policía, el gobierno les pudo revisar celulares, borrar fotos que no les gustaban, mensajes, etcétera. Entonces ya los liberaron. Bueno, o sea, solo para ponerlo como contexto, cierro paréntesis, regreso contigo, Raúl. Te hicieron desbloquear el celular para revisar mensajes, fotos, contactos, etcétera. Sí, sí, revisaron todo y después de ello lo formatearon completamente. Uf, qué barbaridad. Y bueno, pues borraron todo, ¿no? Sí, todo Y prácticamente. luego hay un tercer video en donde se habla que fuiste torturado. ¿Eres tú? ¿Reconoces ese video? ¿Qué pasó ahí? Sí, soy yo. Ajá. Yo soy el que aparece en el video y sí, pues como tal ahí me tenían ¿Qué? sometido también. Ujú. Inclusive en el mismo traslado del camino, ahí en esa esquina, seguían haciendo las mismas preguntas. Que ¿quién nos había mandado? Que ¿cuánto nos habían pagado? Y todo eso. ¿Y qué te Y hicieron? amenazas entre ellos de que lo mismo de que nos iban a desaparecer, todo lo que, pues a ver si lo que les placía. ¿Y qué te hicieron físicamente, Raúl? ¿Te hicieron algo? Este, me pisaron la mano, de hecho. ¿Te pisaron las manos? Sí, Ajá. sí, me hicieron el tehuacanazo. ¿Tú sabías que era eso? O sea, en algún momento de tu Sí, vida. Ajá. sí, aparte, o sea, en el momento que empiezan a arrojar el líquido, pues mi nariz me empezó a faltar el aire. ¿Eso lo hicieron ahí afuera, justo en Sí, estas imágenes que estamos viendo? sí. ¿Qué pensaste durante todo este tiempo, Raúl? ¿Qué dijiste? ¿Para qué venía? ¿Me van a matar? ¿Me van a desaparecer? ¿Me hubiera quedado en mi Eh, casa? ¿Qué pensabas? pues sí, de hecho sí fue lo que estuve pensando realmente ya con el miedo de que sí nos hubieran desaparecido en ese momento. Ujú. Entonces, Cómo lograste ahora estar fuera del penal? ¿Y cómo viviste esas 2 meses en el penal de Mil Cumbres? pues esos 2 meses dentro del penal de Mil Cumbres fueron los peores, la verdad, Ujú. en todos los aspectos, tanto en condiciones de comida, condiciones médicas, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Pues había muchos días o muchas ocasiones en las que hasta 15 o 20 personas de los que estábamos ahí detenidos Ujú, o privados de la libertad, nos quedábamos sin comer porque la comida no alcanzaba. ujú, Algunas comidas ya estaban pues echadas a perder, frijoles acedos, todo eso. En ujú. cuestiones médicas, yo tuve un accidente, me picó un alacrán, entonces solamente tenían un solo antídoto. Y la doctora me dijo, ¿sabes qué? Tuviste suerte, hay un solo antídoto y ya no hay más. ¿Qué tal? ¿Te picó una alacrán ahí adentro del penal? Por Sí, supuesto. Ujú. sí, de hecho, cuando yo ingresé al penal, me quitaron camisa, pantalón, botas, o sea, literalmente puro boxer me dejaron. ¿No tenías O sea, uniforme? no, ¿No tenían no, uniforme? no, la verdad viven mucha precariedad ahí en los penales, Ajá. en todos los aspectos. También creo yo que el hecho de ser personas privadas de la libertad no nos quita el derecho a un plato de comida digno. Así es, ¿no? Pues se habla un montón de derechos Acceso humanos. médico también, o Ajá. sea, Uy, no, pues pues no mira, es justo, la verdad. qué bueno que lo denuncias, qué bueno que nos lo dices, porque bueno, pues ahí hay personas que no han sido declaradas culpables, hay Sí, personas inocentes y aunque fueran de criminales, hecho, pues hay un respeto que se tiene que mantener a los derechos humanos. Están peleando por los derechos humanos del dictador Nicolás Maduro, están sí, peleando claro. por la dignidad de un dictador que mató, que reprendió, que limitó la libertad de expresión. Bueno, pues imagínate si no vamos a pelear por los derechos humanos de las Por los personas que están en derechos. la cárcel, muchas Exacto. de ellas de manera injusta, como tu caso, Raúl. Es correcto, sí, la verdad es que hay mucha gente que está en ese lugar de manera injusta, la verdad. A ver, ahora, ¿qué sigue? ¿Estás siguiendo tu proceso? Porque no te retiraron el delito de sabotaje, ¿verdad?
No, el delito de sabotaje y daño a las cosas todavía sigue en pie. Todavía tanto fiscalía como gobierno mantienen esos delitos. Ese es el más grave. Sí, Eh, sabotaje. Ok. ¿Y cómo lograste tener, bueno, tu abogado con quien hablamos también, entiendo que está por ahí, por favor le mandamos un saludo, Raúl, si eres tan amable. Sí, claro, ¿Qué gracias. sigue? O sea, ¿lo estás llevando en libertad, en prisión domiciliaria? ¿Cuál es tu situación? Estoy llevando mi proceso en libertad bajo ciertas pues condiciones o cambios que pidió la fiscalía y el juez Por en ejemplo. cuestión a limitar mi derecho a la libertad de expresión, no presentarme en manifestaciones. Ok. Ajá. Prácticamente fue la consigna de dejar seguir mi proceso en libertad. Callado. Callado prácticamente, sí. ¿Pudiste regresar a trabajar? Pues no por completo por el miedo a alguna represalia por parte de... O sea, ¿en tu trabajo te dijeron no o preferiste tú mantenerte al margen? No, de hecho ellos me despidieron desde ese momento ya. O sea, te quedaste sin trabajo, además. Sí. Sí, además de ello. ¿Qué cosa? ¿Qué dice tu familia, Raúl? Pues molestos por la situación, pero a la vez contentos de que ya estoy aquí otra vez. ¿Qué piensas tú? Tienes 27 años de edad, un joven pues comprometido con su país, molesto por lo que ha sucedido. ¿Tú has perdido a alguien? ¿Han sido víctimas de la delincuencia en tu familia, Raúl? Sí, de hecho fui víctima indirecta del fallecimiento de mi hermano Ujú. y pues a mi pareja también ella también falleció a través de un feminicidio y pues nunca hubo justicia. ¿Mataron a tu hermano? A mi hermano sí y a mi pareja. ¿Cuándo mataron a tu hermano y En el 2022 y en el 2023 fallece mi esposa. tu esposa? Sí, pareja. Bueno, pues, ¿qué te digo? Pues de ahí alimentando la indignación, ¿no? Alimentando la impotencia que tenemos muchos ciudadanos. Tú perdiste a Así dos de es. tus seres más queridos, Raúl. ¿Hay algún detenido, alguna conclusión respecto a qué fue lo que pasó con ellos? Ninguno, inclusive la misma fiscalía a la mamá de mi pareja le dijeron, ¿sabe qué? A su hija simplemente la atropellaron y no investigue más. Bueno, pues Raúl, estamos al pendiente de Sí, tu proceso, si eres tan amable. Un sí, abrazo para tu familia y muchas gracias por tu gracias. valentía. Hasta luego. Gracias a tu abogado Buen también. día. Regresamos.